Buenas noches y bienvenidos. Es un gusto contar esta noche en Derecho al Autor con la presencia de Sebastián Borkowski. Él es un joven y novel escritor misionero. Es más joven que novel porque en realidad ya tiene varias obras publicadas y justamente eso es lo que nos hizo convocarlo, porque realmente siendo tan joven ha metido muchas misiones en sus obras. Es nieto de productores, de colonos misioneros y realmente es un ingeniero, se puede decir, que agarró para el lado de las letras. Junto a él, junto a un homenaje a alguien que se nos fue hace 80 años y es un gran músico popular argentino, y Fernando Benza, vamos directo a los creadores porque vamos y tenemos derecho al autor. Son bienvenidos. Bien, como decíamos, tenemos el gran gusto de contar con Sebastián Borkowski. Bienvenido, Sebastián. No, gracias por la invitación. Un gusto y realmente un honor. Alguien joven, ¿cuántos años tenés? 34. 34, que ya ha no solo producido literatura, sino que ha publicado. Algo no es tan sencillo, ¿verdad? No es para nada sencillo. De hecho, había producido cosas muchísimo antes. Ya desde antes. Desde mucho antes venía escribiendo, pero primero sin animarme a mostrarlo, claro, y después sin publicarlo, o sea, digitalmente. Profesionalmente. Perdón, en libro físico, claro, porque siempre es más complicado. Es más complicado. Contanos un poco, ¿vos naciste dónde? Posadas. ¿Sos posadeño? Soy posadeño. Leí por ahí que estudiaste ingeniería. Estudié ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Sí. ¿Y agarraste de golpe? No, viví en Buenos Aires mucho tiempo, casi 10 años prácticamente. Ajá. Después de... yo empecé a trabajar también mientras estudiaba y en un trabajo afín a la carrera, sí, obviamente. Y bueno, después nada, decidí, una vez que había egresado de la facultad, decidí interrumpir todo un poco para, ajá, pensar un poco las cosas, tomarme un año sabático, vivir más tranquilo. Me decía allí la productora nuestra que justamente tuviste como una especie de viaje iniciático, algo que... Sí, ¿cómo fue eso? Fue una decisión bastante atrevida en ese momento, que estaba circulando, digamos, con la vida bastante realizada, en el sentido de que tenía trabajo, tenía, sí, el título, estaba la todo seguridad, bien. La seguridad entre comillas, ¿no? Pero muchas veces la seguridad que uno tiene afuera no la tiene adentro, ¿no? Misma, no. Entonces lo que hice con este viaje fue salir a explorar un poco, a viajarme a mí mismo también. Está bueno, está bueno. Y de repente aparece esta novela que fue una sorpresa, lo tenemos acá, El puñal escondido, y yo digo así, se respira mucho Misiones, ¿no? Se respira. Contanos cómo fue que surge esta inspiración o la historia del asesinato en sí la tenía en la cabeza dando, sí, vueltas, solo que al principio no sabía dónde ubicarlo, ¿no? Y quizás haya sido porque estaba lejos de Misiones, justamente, que sentí la necesidad de contar la historia acá. El hecho es el disparador, digamos, de toda El hecho es el disparador de toda la novela, ¿no? Se inicia con un crimen y bueno... Que hay que esperar casi hasta el final para resolverlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. De hecho, lo que a mí me pareció interesante también era que tenés metido a Misiones en todo el relato, no solamente sobreentendido, sino... En buena parte del relato, sí. Hay partes que son fuera de la provincia también. Sí, hay, ¿verdad?, partes que son fuera, no están especificadas, podría ser, ¿no?, un poco más... siempre se habla de regiones litoraleñas, ¿no?, porque está el río como elemento de todo El puñal escondido. Exacto.
Y un detalle que casi es premonitorio, o profético. Vos en la novela contás que uno de los personajes se mete en la selva y es comido por el bosque, y poco tiempo después ocurrió algo así acá en Banda o en la zona esta del Alto Paraná, y que me hizo recordar de alguna manera. Sí, no es que sea premonitorio, sino que son cosas que ocurren, pero que quizás a veces no se nos pierden, ¿no? Mi padre ha sido cazador, pero nunca había escuchado, así como los personajes de tu novela, pero nunca había escuchado que gente desapareciera en el monte sin dejar rastros, ¿no? Sí, yo lamentablemente lo había escuchado de guardaparques, había compartido muchas anécdotas con alguno de ellos. Y sí, es una realidad que está ahí en la selva. ¿Cómo lo describirías al monte? ¿Como una persona, como un ser vivo que tiene posibilidades de comer? No creo que el monte, o sea, no personificaría al monte, pero sí le daría algún tipo de entidad viva que escapa a nuestra comprensión, ¿no? Un poco, que al menos tratamos de ver, de entender. Son esos misterios del mundo del universo que a mí me gusta explorar. ¿Y Trampa Furtiva qué te animaste a tratar? Y justamente comencé ahí a tratar a la selva como ese ente, ¿no? Como esa cosa que nos fascina. Por ejemplo, como habla de cazadores furtivos, justamente tenemos dos lados, dos caras de la moneda, que por un lado son los guardaparques que están entregados a proteger la selva, y por otro lado tenemos los cazadores que están fascinados quizás en igual medida, pero de otra forma, de una forma diferente. Y depredadores en ese Y depredadores, obviamente, sí, no hay que... las razones, o sea, lo que hago en el libro es explorar las diferentes razones que llevan a cada uno. No es como creo que consignaste claramente por ahí, digamos, Trampa Furtiva, una novela denuncia, es simplemente contar una realidad, tengo entendido. Sí, fue lo que yo traté de hacer, contar una realidad para que sea el lector el que juzgue y decida en definitiva qué actitud toma con respecto a esta realidad o a estas personas o a estos hechos, ¿no? Que existen. ¿Y cuáles son tus desafíos, Sebastián, en este sentido? Porque sé que has publicado algo más, que tenés algo más en la mente. Mi desafío siempre es tratar de expresar de alguna manera lo que a mí me está generando una determinada realidad o historia o algo que me imaginé. Entiendo. En el caso de, puntualmente en el caso de Trampa Furtiva, por ejemplo, había un brillo, una locura que yo me imaginaba en los ojos de los cazadores, así cada que estaban en el monte, y traté de que el lector pueda imaginarse junto de la misma manera que yo y como si fuera una sociedad. En general es lo que trato de hacer con mis libros, ya sean mis relatos de novelas o cuentos. Trato de que el lector construya conmigo, y muchas veces, y es lo que más feliz me ha dejado de esta actividad, no solo el lector no ha construido conmigo, sino que ha construido solo otra cosa totalmente diferente que ni siquiera yo me la había figurado, y eso a mí me parece sumamente rico y valioso. Muy bien, en un ratito seguimos charlando con Sebastián Borkowski, no se vayan.